Una investigación realizada por un medio local estaría revelando que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, de la AFI, Gustavo Arribas, un hombre de extrema confianza, habría recibido $600.000 de la compañía constructora brasileña Odebrecht. Desde el plano ético, ya operar con offshore es, como dicen los abogados especialistas en recupero de activos, un indicio de delito. Elisa Carrió declaró como testigo contra Angelici y ratificó acusaciones por su rol de operador judicial del macrismo. Luis Toto Caputo, el ministro de Finanzas, que fue descubierto por el diario Perfil con nuevas sociedades que manejó y que no declaró ante la Oficina Anticorrupción, en este caso en las Islas Caimán. El día que yo me sumé al equipo del presidente Macri, 2 días después... Hay que aclarar que Mario Quintana fue el manager de un fondo entre cuyas empresas estaba Pharmacity. No, y fui fundador o cofundador de Pharmacity y fui presidente de ese directorio durante mucho tiempo. Ahora, aprovecho la pregunta para darte una primicia. Estoy en proceso de venta de mi participación de todos los negocios que tenía antes, ya salí de casi todos y espero antes de fin de año haber salido de todos, también de Pharmacity, como para dejar atrás una vida y evitar cualquier espacio de eventual conflicto de interés. Entonces, si llega a haber un arrepentido, caen todos. Hay 2 acusados, ¿no? Debido y Calcaterra. Esos son los principales, en total son 49. Calcaterra, que es primo del presidente. Sí, entre otros. Él vendió su empresa, ¿no? La vendió, pero igual así tiene que hacerse responsable por lo que ocurrió. Uno de los arrepentidos, en el caso del Lava Jato, estamos hablando más precisamente del financista Meireles, complicó aún más a Arribas. Después de tanto revuelo, renunció Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de la presidencia. Recordarán, la decisión llegó después de omitir la declaración de una cuenta en Andorra por más de $1 millón. No tienen autoridad moral, son el único gobierno del mundo que justifica las cuentas offshore, los paraísos fiscales, son el único gobierno del mundo que tiene la plata en el exterior suministro, son el único gobierno del mundo que tiene un presidente acusado de contrabandista. Ese discurso del Chivo Rossi el otro día, que se viralizó, realmente fue un momento muy alto desde la emotividad discursiva y desde la profundidad. Se viralizó sobre todo ese tramo que contiene esta definición que, más allá de toda indicación ideológica, hacia la objetividad. No hay ningún gobierno en el mundo que justifique sus offshores. No se preocupan por justificarlas, sino por justamente denunciar, renunciar. Y es cierto, el único gobierno en el mundo que justifica el tener offshores. Ni hablar de lo del Toto Caputo, ¿no? Ya les adelanto que me voy a desprender de todo ahora que todo estalló. Aquí están Julián Maradeo, que es licenciado en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, autor junto con Ignacio Damiani, que también está aquí, del libro sobre Angelici, la biografía no autorizada. Estuvieron en Marca también presentándolo. ¿Eso cuándo fue? ¿2016? En el caso de Maradeo, es autor también del documental No abusarás, el mandamiento negado por la Iglesia de Francisco. Todos temas fáciles, ¿no? Para pasar el sábado. Para pasar el sábado. Maradeo tiene investigaciones vinculadas a las estrategias de comunicación de los movimientos sociales, del integrismo católico, de las cárceles bonaerenses, y ambos son los autores de Radiografía de la Corrupción Pro, de la ciudad a la presidencia de la nación, que Planeta editó, lanzó al mercado en marzo. Se agotó la primera edición. Ayer se presentó en la Feria del Libro y vamos por la segunda. Hay algunos ejes que nosotros marcamos del libro porque cuesta encontrar alguno que se destaque en particular. Todo forma parte del mismo paquete, pero hay un tramo que tiene que ver con Macri y los sobreprecios. Macri denunciado por sobreprecios cuando era CEO de Sideco Americana en la obra Yacyretá, señalada como el monumento a la corrupción, recordemos. Después, como presidente de Boca, denunciado por sobreprecios en la construcción de los palcos VIP con la empresa Riva Sociedad Anónima.
La misma que sería denunciada por sobreprecios en la construcción del subte, el Metrobús o el Teatro Colón, cuando Macri ejercía como jefe porteño. Finalmente, cuando asumió la presidencia, firmó un decreto para destinar 45.000 millones de pesos a la empresa IEXA de su primo Ángelo Calcaterra, hasta Legrand, se lo recordaba, según escuchamos en el audio de recién, para continuar con la obra del soterramiento del Sarmiento. Y al poco tiempo salta el caso Odebrecht, que denunciaba sobreprecios, retornos, coimas y sobornos. La obra pasó a Marcelo Mindling y de inmediato el Poder Ejecutivo envió la ley de blanqueamiento. Mindling y su hermano Gianfranco encabezan el ranking del blanqueamiento. Para cualquiera de los dos, para Maradeo o para Damiani, el tema de los sobreprecios es el más significativo respecto de lo que es la corrupción en el gobierno PRO, o hay otros que lo empardan o lo superan. Primero, gracias por la invitación, Eduardo. Julián Maradeo. Los sobreprecios o el tema de los sobreprecios es uno de los aspectos o una de las caras de un sistema. El libro tiene la particularidad de que cada capítulo podría ser el punto de partida de otro libro, y que casi se puede leer como si fuese Rayuela, sin seguir un orden cronológico. Porque lo que intentamos describir en todo momento son casos que registren una continuidad y vayan en profundidad a mostrar el sistema. Y en el sistema el eje es Mauricio Macri. Nosotros nos encargamos de describir o de historizar su trayectoria para poder mostrar en profundidad el sistema de corrupción, sin entender la corrupción únicamente como una prebenda de un privado a un funcionario X buscando torcer su voluntad, sino un sistema controlado y manejado en eficacia. Y para esto es clave también entender, por supuesto, el rol de los organismos de control cooptados y la presión sobre la justicia. Para ser sintético y gráfico pensando en los oyentes, elegimos algunos núcleos discursivos del macrismo desde, si se quiere, 2003 en adelante, post caída en la segunda vuelta contra Aníbal Ibarra, que ahí es cuando se produce una serie de cambios políticos, por ejemplo, tejiendo alianzas con aquello que no serían lo nuevo, como la UCR angelicista, y de ahí en adelante hay una nueva cara del macrismo. Bien, uno de esos núcleos discursivos es la transparencia en el uso de los recursos del Estado. Y cuando uno observa la toma de deuda del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en 2010, a través de los bonos Tango 08, se toman 600 millones de pesos que no son utilizados para ningún tipo de obras y luego terminan en plazo fijo y en LEVAC perdiendo el erario público una suma importante. Esa causa está judicializada, ese caso está judicializado, por supuesto no ha registrado ningún tipo de movimiento en la justicia porteña. Hay un caso en particular que anticipa lo que va a ser la presión del macrismo sobre hoy Comodoro Pi, que es el de Roberto Andrés Gallardo en la ciudad de Buenos Aires, un juez molesto para cualquier gobernante en la ciudad, sobre quien cayeron 800 recusaciones entre 2008 y 2010. El propio Gallardo en el libro señala que esa es la etapa bestial de la presión del macrismo sobre la justicia. Quien lo protagonizaba era Pablo Tonelli, hoy diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, también encargado de verbalmente y también en el Consejo de la Magistratura caer sobre los jueces que se salen del rebaño que pretende controlar el macrismo. Además de los sobreprecios, ¿qué otro aspecto se podría destacar como eje, Ignacio? Bueno, es trasladable el sistema de sobreprecios a la justicia. Por ejemplo, nosotros lo trabajamos en el caso de los procuradores o las procuraciones. Este gobierno se planteó como lo nuevo, venía a terminar con las estructuras y los partidos tradicionales, generalmente viciadas de corrupción, se planteó independencia de los tres poderes, sobre todo el Poder Judicial. Esto tiene que ver con la idea de Durán Barba y su carácter sofisticado de mostrar un discurso transparente. En los hechos, tenemos una continuidad en el sistema. A nivel nacional fueron por Gil Carbó abiertamente, la procuradora renunció, ahora están intentando que desembarque la amiga del gimnasio del presidente, Inés Weinberg, están juntando las adhesiones en el Senado con
un rol del peronismo allí. Déjame agregar, ¿no? También, sí, porque es noticia de hoy y me cae al dedo. Macri designó jueza a la hija de la camarista que tiene la causa Correo. Eso es noticia de hoy. Así es. Continuemos a Bingo nuevamente. Termino con la continuidad Ciudad y Buenos Aires respecto a las procuraciones. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal designó a Julio Comte Gran, sin tener 2 años de residencia en la provincia, con acuerdo del pliego del peronismo, a excepción de Mónica Macha. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay una particularidad. Tenemos un procurador que ejerce, que es Luis Sebasco, sin que su pliego haya pasado por la legislatura. Y esto fue posible porque quien era procurador de la ciudad, el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, tomó licencia con la intención de retornar. Entonces, nosotros trabajamos puntualmente con documentos, las denuncias y la manera de desarticular un discurso con los hechos puntuales. Nos proponemos como la independencia judicial y en los hechos estamos muy lejos de eso. Yendo al caso del Correo, en el libro se describe algo que todavía no ha tomado mucha difusión y es la imagen que registró la cámara que se encuentra en la parte frontal de la casa de la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, en el mismo momento que ella desembarcaba en Barajas para una conferencia internacional de fiscales. Estaban hurgando en su auto personas que estaban buscando lo que era el proyecto del dictamen del Correo. Se llevaron los que les parecían que les podían servir y, bueno, eso fue denunciado por Boquín, luego sufrió de diversas presiones, apunta contra Campagnoli porque la causa está totalmente paralizada. ¿Le sorprendió algo al cabo de la investigación? Ustedes de todas maneras ya venían con la biografía no autorizada de Angelici y con otros trabajos de investigación. Pero, ¿qué fue el libro cuando lo terminaron? ¿La confirmación de lo que intuían solamente o algo en términos de sobreprecios, curros, coimas, presión sobre la justicia del macrismo los sorprendió? Nos sorprendió la efectividad del sistema y que solamente queda un cabo suelto que perjudica secuencialmente al propio Macri, que es todo lo vinculado a lo que denominamos el fantasma de Sogma. Eso que le reaparece permanentemente al presidente y que parece que se le torna incontrolable, vinculado a la época en la que él formaba parte, siendo una persona de menos de 30 años y apenas un poquito más, el de los directorios de las empresas de su familia. Panama Papers, el caso del Correo Argentino, Avianca, Ausol. El fantasma de Sogma aparece todo el tiempo. ¿Por qué decís cabo suelto? El único cabo suelto. Del sistema. Del sistema que nosotros describimos, es el único que no logran controlar. ¿Se les escapa el pasado de Macri, crees? Exactamente. Y ahí había una operación de marketing político casi perfecta de Durán Barba. El pasado de Macri, que por ejemplo, en el caso de los Panama Papers, siempre se invierte la carga y se la vuelcan a Franco, cuando aparecen sucesivos casos, esa estrategia queda totalmente desarticulada. Es algo que inicialmente intentaron decir, esto fue responsabilidad de Franco. Franco hoy está en un estado de salud que no le permite asumir la responsabilidad, y la serie de argumentos que conocimos que se hicieron públicos, pero cada vez que aparecen casos no consiguen taparlo y mostrar que ese cordón umbilical empresarial se cortó. ¿Y por todo el resto son una maquinaria perfecta? Sí, y además voraz, porque, a ver, se dice que desembarcaron los CEOs al Estado. Sí. Pero hay un paso más. Los actores que hoy están en distintos lugares de poder, segundas líneas y terceras líneas, le voy a poner nombre: Ciro Astolfi, número 2 de Aerolíneas Argentinas, fue abogado patrocinante de Marsans, que ha litigado contra el Estado. Hay muchos actores que hoy están. Juan Martín Monge, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que viene una ex AFJP. Ellos se plantean como lo nuevo, pero hay un retorno de actores. Otro ejemplo, Juan José Galea, que maneja los fondos reservados, nuevamente reservados por un decreto de Macri en los servicios de inteligencia. Juan José Galea fue el número 2 de la CIDE, denunciado por las coimas en el Senado en la ley de flexibilización laboral. Entonces estos actores han retornado al poder, y además en muchos casos cuando uno empieza a rascar se da cuenta que son hombres que han litigado contra el Estado, que van
con cierta voracidad a defender los intereses del sector privado en aras del sector público. Julián Maradeo y Ignacio Damiani están hablando de radiografía de la corrupción PRO. Maradeo y Damiani, los autores de radiografía de la corrupción PRO. Estamos transmitiendo en Facebook Live, ¿no? Ahí está el libro. Que vaya si vale la pena. Me preguntaba acerca de... Después seguimos unos minutos al cabo de la 1:30. Me preguntaba, y uno se responde a la vez, por el grado de perfección en la protección mediática que se necesita desde hace años para que este paquete no salte. Salta esporádicamente. Y bastante que salta dentro de lo que es la protección mediática. Este cabo suelto al que aludía Maradeo, del pasado de Macri en Sogma y demás, es efectivamente, parece ser lo exclusivo por lo cual se cuela alguna cosa. Los Panama Papers, las offshore, etcétera. Pero el resto, salvo por algún libro como este, salvo por algún programa, salvo... Bueno, ¿cuánta protección mediática se necesita para tapar tanto? Lo suficiente, sí, lo suficiente para darnos cuenta que Díaz Gilligan vuela por el aire por una investigación extranjera. Lo mismo con Panama Papers. Es decir, las investigaciones que afectan al periodista, lamentablemente por las condiciones en las que labura la mayoría de los colegas, a quienes nosotros corremos y hacemos hincapié permanentemente cada vez que tenemos la oportunidad, por las condiciones, precisamente vale la redundancia, de cómo trabajamos. Nosotros hablamos de los acuerdos comerciales, los negocios en común, y nos ha pasado en el caso de Angelici, que nos costó muchísimo difundir el libro, porque son formas sofisticadas de silenciamiento. Muchas veces, en ocasiones, nos han preguntado si hemos recibido a Zaprietis. La verdad que no. Creo que hoy la manera de apretar... No te apretan en la manera tradicional del llamado telefónico. Te cierran el grifo mediático. Bueno, es del 10 de abril, o sea, hace 3 semanas, saltó en página lo del secretario de Finanzas Santiago Bausili, que es la mano derecha del ministro Caputo, no del Toto, de Luis, el primo, con sociedades offshore y cuentas en el exterior. Y sigue cobrando cada año bonos de su anterior empleador, que era ¿quién? El Deutsche Bank, uno de los principales colocadores de deuda argentina. Y te aparece esto, viste, que es un gas en una canasta y después no retorna por el grado de protección mediática. Siempre hablamos con Pedro del qué pasó con, ¿no? Bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con respecto a esto? Y esto que señala Julián, ya no hay más apriete al estilo tradicional. No lo necesitan, cierran el grifo mediático y se terminó el partido. Me gustaría hablar, y de hecho... cierran y abren en otros lugares. Bueno, obvio. Siempre hay que recordarlo. Quiero hablar después, para cerrar, frente a esto, estamos hablando de grandes cuadros, es una discusión con Pedro siempre esto, grandes cuadros políticos o grandes cuadros empresariales metidos en la política, o simplemente estamos hablando de una banda de negocios particulares que lleva adelante una transición, como pudo haber sido la del Piñera en Chile del primer mandato, o como fue la de Fox en México, y pasarán sin pena ni gloria. Esto ya quizás excede a la investigación de ustedes. Ya están hace 12 años en la ciudad, ¿eh? Sí, por eso. Entonces, a ver, estuvieron no es Piñera, en la ciudad. Años. Bueno, sí. En la presidencia de la Nación lleva 2. Sí. Con un clima complicado. Pero bueno, lo cerramos ahora después de la 1:30. De 10 a 13, una marca de radio. Julián Maradeo e Ignacio Damiani, los autores de Radiografía de la Corrupción PRO, de la ciudad a la presidencia de la Nación. Destaco con prólogo de Hugo Alconada Mon, periodista de los serios del pensamiento opuesto a uno, en mi opinión. El libro salió en marzo, ahora va por la 2ª edición. Es imposible condensar radiofónicamente todo lo que el libro lleva adelante en materia investigativa. Como dijo Maradeo, de cada capítulo, al estilo Rayuela, se puede extraer una lectura que vale por sí sola, conectada o no con las demás. Y lo que quería preguntarles como cierre, hay
citaba, perdón, para ser coherente narrativamente, que hay mucha causa muy investigada. La causa del narcoarroz, por ejemplo, que también liga a la banda de Macri y de la que uno no tenía la menor idea, entre otras, aparte de lo de los sobreprecios. Lo que les quería preguntar es si, después de haber investigado tanto en torno de la corrupción del macrismo, ustedes tienen idea, estoy hablando del gobierno nacional, ¿no? Porque como Pedro apuntaba fuera de micrófono, o al micrófono, no me acuerdo cómo... Ah, no, al micrófono lo dijiste, que ya llevaban, ¿cuántos años de gobierno? 12 años de gobierno porteño. La sensación de ustedes es que son una manga de CEOs sin experiencia política, pero bien conducidos políticamente y que por lo tanto representan una capacidad política importante, o que simplemente son una manga de, una banda de... Depende cuando se hablaba de la burguesía seria? Está bien. Depende la foto que se vea. Si uno hace, y me extiendo apenas un poquitito, claro. Hace una lectura de lo que fue la trayectoria del macrismo desde que Macri oficialmente se lanza a la política post-crisis de representatividad en 2001, a pesar de haber anunciado un año antes que iba a ser candidato a senador por el PJ, ellos crean la Fundación Creer y Crecer con Francisco de Narváez, va solo Macri a competirle a Aníbal Ibarra. A partir de esa derrota comienzan las alianzas políticas, que ahí es cuando uno comienza a entender que opera la lectura política desde otro lugar que solo no nos da. Primera alianza, la UCR angelicista, alianza con la derecha católica, con Santiago del Obispo de Estrada al frente, alianza con el peronismo de Ritondo y Santilli, alianza con el López Murfismo, de donde viene Moscarielo, vicepresidente de Angelici, aparte de haber sido presidente de la legislatura durante la primera presidencia de Angelici en Boca, alianza, de ahí también viene Esteban Bullrich, alianza con Sergio Massa en 2013 en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, alianza con lo que le faltaba de la UCR en las elecciones de 2015, post-convención de Gualeguaychú, y alianza con Lilita Carrió. Pero eso es una maestría en política, el tejido de alianzas. Ahora, si uno ve la última foto, que es la conformación del gabinete actual, claramente hay cuadros ejecutivos que tienen uno de sus ejes en su actividad económica, en lo que es la timba financiera, que el pulso político ahí ha disminuido un montón. No casualmente son la mayoría de esos funcionarios los que hoy están temblando en el gabinete. Son funcionarios sin territorialidad y son funcionarios sin muñeca política a la hora de enfrentar situaciones como las que le tocó a Caputo hace 2 semanas en el Congreso. Ahora, si uno ve el desarrollo de toda esa línea, claramente hay etapas. En la actual se nota que está faltando una primacía de lo político y hay una hegemonía, si se quiere, de lo tecnocrático. Habrá que ver qué rol juega Durán Barba en esta última etapa en la que se está empezando a temblar lo discursivo y la penetración de los principales ejes de ese discurso. El tema sería, Pedro habla de maestría política. Yo lo pondría en duda, es un tema a debatir. Se podría hablar también de la necesidad, tiene cara de hereje y se tuvieron que liar con los que se tuvieron que liar. Pero ¿es política? Sí, es política. De ahí a que tengas los cuadros para sostener esa estrategia política es otra cosa. Pero, por ejemplo, hoy yo citaba una buena contratapa, para mi gusto, de Sandra Russo en Página de Hoy, diciendo: no les interesa la política, sino en tanto la conducción del Estado para sus negocios particulares. Ahí podés tener cuadros para aplicarla, o podés ser una banda que llega para hacer sus negocios y se va. Esto es lo que creo que puede estar en debate. Esa banda es una élite financiera que ha sabido construir poder y lo sabe administrar, y que ha sido muy subestimada. Cuadros o banda saben administrar ese poder, que no es casual, que es construido con alianzas estratégicas, con CEOs desembarcando para tener esta voracidad de hacer negocios con el Estado. Vamos a ver cómo resuelven los temporales cuando se bajan los niveles de poder y cuando se termina el blindaje. Y en eso tiene un rol la oposición, otros actores políticos y la economía afectando al conjunto de la sociedad. Y la gente en la calle. Exactamente, el territorio.
Sí, gracias por haber venido. A ustedes. Sí, que además levantaron otras cosas, la verdad que un gusto. Julián Maradeo, Ignacio Damiani, Radiografía de la Corrupción Pro. No hay, lo acaba de editar Planeta, bueno, en marzo. No hay prevista más presentación acá en Buenos Aires y en el interior, ¿no? Momentáneamente la próxima presentación sería el 24 de mayo en la Feria del Libro de Rosario y están organizándose presentaciones en Resistencia y Tucumán. Gracias de vuelta.